Tyrannosaurus con plumas en Prehistoric Planet. Con plumas también en Caminando con Dinosaurios 2025. Con plumas en Amazing Dino World. Sin plumas en la mayor parte de las docuseries previas al 2010. Pero ¿cuál es la versión correcta en este aspecto? Tiene que haber una forma que sea correcta, con o sin plumas. ¿Cuál es? Bueno, el problema es un debate dentro de la comunidad científica, de lo cual algunos están muy seguros cuál es la respuesta. Acompáñame a revisarla. ¿Registro fósil o ahorquillado filogenético? Bueno, los dos, cuando es posible, y hay evidencia del registro fósil que contradice algo o refina algo del ahorquillado. Obviamente debe emplearse. Se dice mucho que el Tyrannosaurus tenía plumas, tal vez finas y poco densas, a lo largo de todo el lomo, al menos. Lo mismo para los demás tiranosáuridos y alosauroideos, ceratosaurios, etc. Sin embargo, no hay registro de plumas en ninguno de estos grupos, excepto en tiranosauroideos basales como Dillon y Yutyrannus, que tenían plumas muy finas en cola y otras partes del cuerpo. Entonces, ¿por qué se sigue diciendo que tienen plumas a pesar de que no hay preservadas? Bueno, ahí entra el ahorquillado filogenético, ya que hay tanto terópodos derivados dentro de Coelurosauria como deinonychosaurios y canceropterígidos, pero obviamente también en más derivados como aves, su ancestro común más cercano, y tanto ptericinosáuridos, oviraptorosáuridos, ornitomímidos, y muy probablemente el ancestro común de los coelurosaurios tenía plumas. Los coelurosaurios derivados, o sea, tanto de Deinonychosauria como aves, tienen los tipos de plumas más complejos de todos los demás dinosaurios no avianos, o sea que tienen tipos de plumas penáceas, además de las filamentosas simples y plumáceas. Por lo que no hagan por favor al Tyrannosaurus con plumas secundarias en el antebrazo. A ver ahora, ¿quién más? ¿Los primeros dinosaurios? No hay registro de plumas allí. Todos especulan que podrían tener, pero no hay registro. Aunque sí hay restos de escamas en algunas partes del cuerpo, como la cola de Juravenator, que indican que posiblemente tuvieron cierta función sensorial como en cocodrilos. Dentro de dinosaurios también hay evidencia de plumas simples en ornitisquios, tanto en ceratópsidos basales como Psittacosaurus, pero solo simples filamentos en la cola. El resto del cuerpo tiene escamas de distinto tipo. Luego hay otros taxones con plumas simples, principalmente en basales, como en heterodontosáuridos, también el Culindrodromeus, que era un ornitópodo, y tiene áreas también escamadas, aunque donde hay escamas de nuevo no hay plumas, como en partes de la pata, en la cola también, pero además en dinosauria hay pterosaurios de distintos tipos, pero siempre simples, aunque sugiere que el ancestro común de ave metatarsalia, que incluye dinosaurios y pterosaurios, tendría que tener plumas, pero no fue encontrado. Así que esto se mantiene como simple ahorquillado filogenético. ¿Pero un saurópodo da evidencia de pluma? No, hay presencia de escamas de nuevo. Debería haberse preservado alguna vez, aunque sea un filamento, indicios de la presencia de melanosomas asociados con las plumas. Además, también hay técnicas de iluminación, químicas, diversas técnicas que permiten visualizar a los melanosomas e incluso también visualizar la pigmentación. Entonces, ¿por qué ponerles plumas? En ciencia, en paleontología en particular, que estás trabajando a ciegas, lo que tenés son hipótesis que tenés que probar. Te enseñan que tenés que manejar una hipótesis nula y una alternativa. Esta es la nula, es lo que tenés que pensar de inmediato. La evidencia que sugiere la presencia de plumas proviene de la filogenia, tanto parsimonia como las relaciones de parentesco entre grupos. Pero solo sirve el ahorquillado filogenético. No importa el hecho de que no hay plumas para distintos grupos de dinosaurios, sino que hay escamas. Bueno, sí importa. Por eso también es que es una discusión en curso. Incluso por la parsimonia hay paleontólogos en dinosaurios que sugieren que los saurópodos tenían plumas, pero muchos otros no están convencidos. Creo que hay una cercana relación en la formación de escamas y la de plumas. Por lo tanto, hay que ver cuántos son los pasos evolutivos que llevan a un organismo para pasar de plumas a escamas, o de escamas a plumas. Seguramente, como se sabe, esta relación cercana entre ambas estructuras integumentarias, podemos pensar perfectamente que el número de pasos es 1 o mínimo. No es que te tiras un paso, como decían los guachiturros, sino que lo que haces es cuántos pasos necesitas, cuántos pasos evolutivos necesitas, o como decirlo en términos más coloquiales, cuán difícil es para que cierto rasgo pase de, por ejemplo, en este caso, tener escamas a tener plumas. El número de pasos es evidentemente muy poco, o incluso 1 de escamas a plumas. Por lo tanto, la parsimonia no se ve muy afectada por el paso de escamas a plumas. Por ejemplo, un ejemplo fácil para que se entienda. Los ancestros de los dinosaurios, por así llamarlo, estaría dentro de los lagosúquidos, dentro de distintos clados dentro de Ave metatarsalia, ¿no? Hay uno de los géneros de las especies que se llama Telocrates radinus, pero a diferencia de los demás probables ancestros de los dinosaurios, este era cuadrúpedo. Sin embargo, el paso de un estilo de vida cuadrúpedo a un ovípedo implicaría alrededor de un paso evolutivo.
Por lo tanto, no afecta demasiado a la parsimonia y podemos ver también dentro de los mismos clados de los dinosaurios que pasan de un estilo de vida de andar cuadrúpedo a un ovípedo de forma muy simple, muy frecuente, digamos, dentro de los distintos grupos. Lo vemos dentro de sauropodomorfos, no lo vemos dentro de terópodos, pero por sus adaptaciones y por su forma de vida no pasan a un estadio de vida cuadrúpedo, pero sí pasa dentro de todo Ornitisqui y dentro de sauropodomorfa. Por lo tanto, es otra condición ancestral del grupo también. Pero la condición más ancestral es la postura bípeda. Por lo tanto, es menos parsimonioso pasar de ser cuadrúpedo a bípedo, es menos parsimonioso porque implica un paso evolutivo. Sin embargo, el Teleocrater se puede contabilizar que tiene algunos otros rasgos que están más cercanos a dinosaurios que, por ejemplo, lagosúquidos, tal como un acetábulo ligeramente perforado, lo cual los lagosúquidos no tienen. Por lo tanto, hay algunos rasgos que requieren un paso evolutivo y hay otros que no. Por lo tanto, en algunos rasgos es más parsimonioso que en otros. Y por lo tanto, como digo, el paso de escamas a plumas no debería ser muy difícil de pensar. Como digo, hay una relación embriológica entre el origen de las plumas y las escamas, aunque es más complejo el de las plumas. Pero lo vemos a lo largo de todo dinosaurio, alternancia a veces de algunos tener escamas, algunos tener plumas, dentro principalmente de algunos grupos basales y de algunos grupos derivados, como ya comenté. Entonces, ¿cómo reconciliar la parsimonia en relación a la filogenia basado en lo que sí se sabe? Así como te dije recién, ¿no me escuchaste? Puede que se relacione con la presencia en grupos basales porque el ancestro común lo poseía y a medida que evolucionan se va perdiendo, debido, por ejemplo, al aumento de tamaño o graviportalidad de los dinosaurios pterosaurios, tal es el caso de los tiranosauroides. Ahí también hay un cambio metabólico seguramente relacionado con tanto el tamaño como el intercambio de calor. El cuerpo en forma de tonel también regula la temperatura de forma diferente que los animales más pequeños más cerca del suelo. Los taxones basales tenían plumas, mientras que puede que no tuvieran en los derivados por el aumento de tamaño, y los que fueran más pequeños y no tuvieran esto fuera porque están cercanamente emparentados con otro taxón sin plumas, no directamente relacionado a la graviportalidad entonces. O sea, también puede ser que la ausencia de plumas, sea un rasgo derivado, pero no necesariamente asociado al tamaño, sino más bien justamente a que las formas basales son las que poseen las plumas. Entonces, lo natural es ir abandonando esa tendencia basal. Ahora también las plumas pueden volver a expresarse en el fenotipo, o sea, externamente como muchos otros, ya que evidentemente están guardados en el genotipo o genoma, pero no se expresan en el cuerpo, por lo que es posible y razonable pensar que muchos grupos no tuvieran. Ahora, ¿por qué los celurosaurios derivados tenían plumas? Eran más pequeños, como dije, además pudieron continuar poseyendo este integumento porque evidentemente pudieron continuar con su expresión genética y era una herramienta útil para su existencia en distintas funciones. Una de las razones por las que los animales tienen alguna estructura corporal que les permiten sobrevivir evidentemente es que es utilizada. El uso y desuso es importante, como dijo Darwin, pero también los animales nacen y viven con lo que tienen. Y tienen que sobrevivir así o extinguirse. O pueden evolucionar también, poniéndolo en términos simples. Otra evidencia es la encontrada en el desarrollo de las escamas de reptiles, que es de origen del ectodermo, como evaginaciones de la capa más externa del embrión, y luego su imbricación, formando estos distintos tipos de escamas. Todos los tipos de estructuras, tanto escamas de peces de origen dérmico como las escamas de reptiles, plumas y pelos, son placodas, pero se expresan de forma diferente de acuerdo al grupo y no se puede decir que una pluma derive de una escama directamente porque hay diferencias moleculares de la expresión genética entre plumas y escamas. Por tanto, la pluma que se origina por una invaginación con la formación de un anillo, también la evaginación del ectodermo, también la formación también de un capuchón de queratina anillo que forma el resto de la estructura plumífera, por así llamarla, o sea, el cálamo y las barbas y válvulas. Por tanto, este origen embrionario indica que una pluma puede convivir con una escama en áreas cercanas del cuerpo, como en la cola, pero si la escama está por encima, las plumas deben estar por debajo. Es como la chica esa que te viste y cruza de vereda cuando te ve, así es la pluma de Divina. Entonces, el origen embriológico es diferente y, como en Culindadromeus demuestra, estas pueden vivir junto con escamas en distintas partes del cuerpo. Ahora, como dije para los terópodos, Sinornithosaurus en 2018 y también en Siurumimus se encontraron
las estructuras cornificadas de las plumas, lo cual indica que, además de la presencia de piel, indica su relación más cercana con el tipo de tegumento que tienen las aves actualmente, más que los dinosaurios no avianos que tienen escamas recubriendo todo su cuerpo, por lo que, como las aves actuales tienen áreas específicas para el desarrollo de las plumas, los pteririos, los dinosaurios no avianos con plumas en su cuerpo, al igual que las primeras aves y todas las aves posteriores, tuvieron también en todo su cuerpo áreas de piel que eran la base para que se desarrollen las plumas en lugar de las escamas, por lo que las escamas se limitaron a áreas particulares del cuerpo como las patas. Donde tienen las plumas en el dorso de la cola no hay escamas. El Juravenator, aunque no se sabe bien a qué grupo pertenece, sería un tetanuro, tal vez un celurosaurio, pero no se sabe para dónde va porque es un juvenil. El Juravenator, además, en el dorso de la cola también tiene estas plumas. Y el Siuromimus, que tienen escamas y monofilamentos. El Siuromimus fue inicialmente clasificado como megalosauroide, pero en la actualidad es muy dudosa su clasificación. Algunos creen que es un celurosaurio, tal vez basal, pero dentro de celurosaurio, o sea, no cambiando el amplio espectro de registro de las plumas monofilamentosas, aunque su posición filogenética sigue en duda. Y además, dentro de megalosauroidea se presenta una gran politomía, lo que crea una clasificación irresuelta, lo cual necesita mejores análisis y mejores restos. Todos los estudios clasificándolo tienen grandes problemas y un gran sesgo en su clasificación. En estas estructuras monofilamentosas no es claro si se forma un folículo o no. Para ser consideradas verdaderas plumas se tiene que formar un folículo. Entonces, cómo se desarrollaban durante el desarrollo embrionario es igual el desarrollo al de las plumas, de todas formas, el desarrollo embrionario, pero sin embargo también necesitan una superficie distinta al de las escamas. Entonces, evidentemente, se desarrollaron por separado, tal vez no a través de un folículo, tal vez el desarrollo embrionario previo a la formación de las plumas sea diferente del de la pluma en sí, entonces no se pueden llamar verdaderas plumas. Eso es posible también porque en la base de ave metatarsalia se puede pensar que hubo un tipo de desarrollo distinto. Entonces eso también lleva a que algunos grupos posean este tipo de desarrollo integumentario y otros no. Algunos posean escamas y otros mayormente plumas. Entonces, de nuevo, donde en terópodos hay evidencias de escamas en todas las áreas del cuerpo, deberíamos encontrar que no hay plumas. Por tanto, en los tiranosáuridos, alosauroides, ceratosaurios, no debería esperarse encontrar plumas, al igual que en sus ancestros. Esto no implica que no haya la presencia molecular de las plumas, y los pterosaurios, que son un grupo externo, que también tendría plumas o picnofibrillas. Pero eso también está en discusión, porque las picnofibrillas, vos decime lo que quieras, bueno, es por parsimonia indicaría que son plumas, o sea, lo que se puede decir es que podría tener el mismo origen que las plumas, las estructuras tegumentarias de los pterosaurios, pero estamos hablando de un grupo extinto, entonces no se puede comprobar de ninguna otra forma más que a través de fósiles, y permitan tratar de probar con más certeza esta hipótesis. Pero muy posiblemente tengan el mismo origen embriológico que las plumas. Me parece prudente ponerles otro nombre como picnofibrillas en pterosaurios. Es más, el origen de las escamas de los pies de los dinosaurios, incluso aves, se ha propuesto que podría derivar de las plumas. Por tanto, si esto es así, refuerza la separación de ambas estructuras y el hecho de que estas escamas de los pies de dinosaurios avianos es una neoformación. Hay algunos dinosaurios con escamas en los dígitos pedales preservados que indicarían que están relacionados propiamente con las plumas. Sobre esto debería ser un poco más escéptico porque no estoy totalmente seguro. Se requiere más discusión sobre esto, por lo que entiendo, para poder resolver un poco más el tema, pero hay mucho todavía por explicar sobre el origen y la evolución de las plumas en los dinosaurios. Ahora, veamos lo que pasa en el Tyrannosaurus. En los tiranosaurios en general se han encontrado ejemplos de escamas en distintas partes del cuerpo. A ver, por ejemplo, empecemos del extremo anterior, el cráneo. La mandíbula ya les dije, tanto en el maxilar como el dentario tienen inserciones de escamas, superficialmente. Posteriormente en el cráneo, en la inserción mandibular, tenemos el cuerno yugal que es queratínico. Por encima de la narina tenemos grandes superficies ornamentadas de premaxilar, nasal y premaxilar, maxilar, nasal, hasta llegar a los frontales, donde arriba del ojo se produce una prominencia. Todo esto sería en parte queratínico y el resto del espacio con cornificado y el resto del espacio con escamas. Ahora, en el cuello, ¿qué pasa? Podríamos decir que en la superficie dorsal podrían haber plumas si no hay escamas, pero no. Hay ejemplos de escamas
que pertenecen a la región del cuello, en la región bien anterior del cuello. Entonces no pueden haber plumas. Hay algunos parches de escamas de la región posterior del cuello. Tampoco pueden haber plumas. En el torso se han encontrado escamas en la región abdominal de Tarbosaurus, por ejemplo, que ya les dije que es un Tyrannosaurus. En la región de la cadera también se han encontrado ejemplos de escamas, aunque no todos estos materiales fueron publicados, pero sí hay ejemplos en fotografías, por lo menos. En la región de la cadera asociada al fémur se han encontrado ejemplos de escamas. En la región del fémur entonces no podía tener plumas. Posteriormente en la cola, que hay muchos ejemplos con plumas en la cola. Lateralmente, en la cola hay varios ejemplos de escamas, de parches de escamas en un espacio reducido. Entonces tampoco podrían haber plumas. Sabemos que si tienen escamas ventralmente y pueden tener también lateralmente y solamente un parche de plumas cubriendo todo el dorso. Pero estando tan cerca del dorso, de la cola también, no se podría decir que hayan plumas ahí si no cambia la superficie. Tiene que ser otro sustrato. Y en las patas sabemos que tenían escamas. Y habrían también algún parche en la región ventral, en la región del muslo más distal y de la región cercana a los brazos y en la región abdominal anterior al muslo. Ejemplos de escamas. Y bueno, entonces sabemos que en todo el cuerpo del Tyrannosaurus, por distintos tipos de parches, principalmente dorsales y laterales, que estaba todo cubierto de escamas. No hay plumas. Si hay escamas, no hay plumas. Y son escamas únicas. Eso ya debería ser suficiente, ¿no? Hay escamas únicas. Son distintas a todos los tipos de escamas de los reptiles actuales, ¿no? No es suficiente eso, ¿sí? Es suficientemente único, me parece. Entonces, no se puede decir que Tyrannosaurus y los tiranosaurios derivados hayan tenido plumas. Pueden haber problemas de preservación, puede haber, ¿no? Pero justo nunca hay evidencia de nada, ¿no? Ni de melanosomas que sobreviven ciertos desgastes durante la bioestratinomía y la fosilogénesis, o sea, la pérdida de vida, enterramiento, todas las modificaciones producidas por minerales en el suelo y otras sustancias, además de, posible desenterramiento y vuelto a enterrar con otros sedimentos también por la erosión, hasta que son extraídos los restos, como la exposición subaérea también que los erosiona, ¿no? No hay nada en muchos grupos mencionados de dinosaurios, menos aún en saurópodos, por tanto, es hasta ahora esperable que no tuvieran plumas. Bueno, entonces el ahorquillado filogenético, aunque es una evidencia, no es evidencia definitiva. La evidencia definitiva vendría a ser encontrar restos de cómo era la superficie, si tenía escamas, tenía plumas en los dinosaurios. Algo parecido también podría decirse a lo que están tratando de hacer con el pollosaurio, que están tratando de hacer que pueda desarrollar dientes, cola con hueso y brazos como el de sus ancestros no avianos. Vos retocas un gen y al hacerlo lo que estás haciendo es retrotraerlo a su condición ancestral, o haces que en realidad, como durante el desarrollo embrionario se van perdiendo algunas estructuras, pues haces que esas estructuras no las pierda. Por ejemplo, los dientes. En algunos embriones hay presencia de dientes y estos pueden inhibirse que aparezca un gen que haga que se pierdan esos dientes. Bueno, algo parecido debería poderse hacer con los terópodos no avianos. Pero como hay muy poca información molecular sobre terópodos no avianos, más que de colágeno, fibras de colágeno en rodilla, fibras de colágeno en vértebras, en algunas estructuras, tendones osificados, pero que no tienen estructuras moleculares. Y entonces nada de esto es posible de hacer o modificarlo, porque eso ya deberíamos recrear al dinosaurio en la actualidad, traer un abelisaurio y modificarle para que desarrolle plumas, a ver si puede. O lo mismo podría hacerse con un ave, inhibirle el desarrollo de plumas para que desarrolle escamas. Entonces, para concluir en todo este lío que armé con toda la explicación y en realidad las varias explicaciones que hay de acuerdo al especialista, se puede decir perfectamente que hay una relación clara entre las escamas de los reptiles y las plumas de las aves, ya que se pueden encontrar asociadas en el mismo animal, tanto escamas como plumas, y que hay una variación en la superficie, en el estrato en el que aparece la pluma o en el que aparece la escama, y esto es debido a una codificación genética molecular de acuerdo a factores de ambiente y el grupo, de acuerdo al grupo taxonómico que se trate, se activa o no, como un switch, como un encendido o apagado de un enchufe. Ahora, por otro lado, dentro de terópodos solamente hay evidencias claras de plumas en celurosaurios.
desde celurosaurios hacia aves. Todo el celurosaurio incluye aves. Por el otro lado están los ornitisquios y por el otro los pterosaurios. La duda está en los monofilamentos o tipo de filamentos simples de la cola y de algunas otras partes del cuerpo de todos estos grupos, en los que se desarrollan estas estructuras monofilamentosas en sustratos particulares, pero hay un conflicto porque en realidad requieren su propio sustrato, pero no es igual al de las aves actuales, los pterilios, las áreas con plumas especializadas en la superficie corporal. Por lo tanto, el sustrato para que se desarrollen los monofilamentos parece haberse originado en la base ave metatarsalia. Pero por otro lado también puede haber surgido varios tipos de estructuras integumentarias de acuerdo al ambiente y al grupo. Los tipos más simples de monofilamentos, como dije, están tanto en ornitisquios como en pterosaurios y en algunos celurosaurios como tiranosauroides, que son celurosaurios más derivados, pero no están presentes en el resto de los terópodos. ¿Por qué no se activaron en ellos? Los genes que codifican para plumas o ese tipo de estructuras monofilamentosas, si no son plumas, están muy cercanamente relacionadas a estas. Y además que también requeriría solamente un pequeño cambio también molecular de activación o desactivación para derivar en un tipo más complejo de plumas, en los tipos más complejos de plumas. O sea, acá todavía hay algunos conflictos para resolver y es difícil que se resuelva con el registro fósil porque, bueno, no se pueden hacer experimentos in vivo para poderlo confirmar molecularmente.